Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Ya sabes, cogemos un tema complejo y lo analizamos a fondo para que tú no tengas que hacerlo. Exacto. Desmenuzamos la información y te la presentamos de forma clara y concisa. Hoy nos vamos a Chile. Sí, un caso que conmocionó al país y que sigue generando debate, la muerte de Camilo Catrillanca. Tenemos la entrada de Wikipedia sobre el suceso. Un documento bastante completo que nos cuenta una historia con muchas aristas, desde lo legal hasta lo social. Un caso complejo, sin duda. Nuestro objetivo hoy es entender los puntos clave. ¿Quién era Camilo Catrillanca? ¿Qué pasó ese día de noviembre de 2018? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tuvo a corto y largo plazo? Empecemos por el principio. Camilo Catrillanca, ¿quién era? Bueno, antes de meternos en el suceso, creo que es fundamental que tengas una idea clara de quién era este joven. Totalmente. Camilo Marcelo Catrillanca Marín nació en Victoria el 13 de septiembre de 1994. Y murió en Temucuicuy el 14 de noviembre de 2018. Son tan solo 24 años. Una vida truncada demasiado pronto. Su conexión con la comunidad mapuche era muy fuerte. Era nieto del lonco Juan Catrillanca Ah, sí. e hijo de Marcelo Catrillanca, presidente de la comunidad mapuche, Ignacio Quepos-Mienanao. O sea que venía de una familia con un fuerte arraigo a su pueblo. Exactamente. Y eso ya te da una idea de la importancia que tenían para él las reivindicaciones mapuches. No era solo por su familia. Él mismo era un líder activo. Desde muy joven, Participó en las llamadas recuperaciones de tierras. en la zona de Eresilla. Y fue dirigente estudiantil en Palahueque. Su compromiso con su comunidad se veía desde muy joven. Lo que me parece especialmente interesante es que en 2011, con 17 años, lideró una toma de estudiantes en el ayuntamiento de Ercilla. Sí, una movilización que exigía la creación de un instituto de educación intercultural y más becas para estudiantes mapuches. ¿Y sabes qué? Tuvo éxito. Se llegó a un acuerdo. Impresionante. Un joven con una visión clara y con capacidad de movilización. Y en el momento de su muerte, su vida personal también estaba en un punto importante. Era padre de una niña de 4 años. Guacolda. Y su pareja, Catherine Antin, estaba embarazada de su segunda hija, Que nació en mayo de 2019. Camila. Una tragedia en todos los sentidos. Totalmente. Bueno, entremos ya en materia. Hablemos del homicidio. 14 de noviembre de 2018. Temucuy. Camilo Catrillanca iba en un tractor con un chico de 15 años. Cuando recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza El disparo lo hizo el sargento Carlos Alarcón Molina, de Carabineros. durante un operativo policial. ¿Qué sabemos de lo que pasó justo en ese momento? Bueno, aquí la información inicial es crucial y ya desde el principio empiezan a surgir versiones contradictorias. El adolescente que iba con Catrillanca, identificado como M.A.C.P., fue detenido Pero luego su detención se consideró ilegal. y fue liberado, Él denunció haber sido golpeado por carabineros. aunque dijo que podía identificar a los responsables. Esto llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, a presentar una denuncia penal por torturas. La versión de la policía, al principio, intentaba conectar el operativo con el robo de 3 coches a una profesora en Ercilla. Llegaron a sugerir que Catrillanca estaba implicado. Sin embargo, la comunidad de Temucuicuy contó una historia muy diferente. Denunciaron que el Comando Yungla, un grupo especial de operaciones policiales, entró en la zona disparando sin provocación. Dos versiones totalmente opuestas. Y las declaraciones del gobierno en ese momento tampoco ayudaron a aclarar mucho. El intendente de la Araucanía, Luis Mayó, afirmó que Catrillanca tenía antecedentes por receptación de vehículos robados. Pero la diputada Pamela Giles publicó su historia. Y no aparecía ninguna condena penal. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, intentó aclarar diciendo que sí tenía antecedentes policiales, pero no condenas. Antecedentes no son condenas. Exacto, es importante entender la diferencia. Luego tenemos las afirmaciones que resultaron ser falsas. Como la del senador Felipe Cast. Que al principio dijo haber visto imágenes de un enfrentamiento armado entre la policía y Catrillanca. Algo que luego tuvo que negar. Dijo que esas imágenes se las había pasado un general retirado al exintendente Mayó. Si ese general luego fue investigado por obstrucción a la justicia. Vaya lío. Pero quizás lo más grave fue el tema de los vídeos. Al principio, Carabineros negó tener grabaciones. Del operativo. Pero poco después, el gobierno anunció que sí se había grabado la muerte de Catrillanca. Y que esas grabaciones habían sido destruidas por la propia policía. Esto tuvo consecuencias inmediatas. 4 oficiales fueron dados de baja. Y 2 altos mandos policiales dimitieron. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, llegó a reconocer que era probable que se tratara de un homicidio. Un punto de inflexión. A partir de ahí, las acciones legales y de derechos humanos se intensificaron.
El INDH se involucró como demandante Y presentó varias querellas. por homicidio simple, argumentando el disparo por la espalda, los intentos de manipular pruebas y la acusación de que se habían cambiado balas de goma por balas de plomo. También por obstrucción a la justicia. Por la destrucción de la tarjeta de memoria de una cámara GoPro que llevaba un carabinero. Y por intento de homicidio del adolescente que acompañaba a Catrillanca. Los resultados de la autopsia confirmaron la versión del INDH. Sobre el tipo de munición que se usó. El INDH informó que la herida mortal la causó una bala con encamisado de plomo Que era el tipo de munición que utilizaba Carabineros de Chile. y que la trayectoria del disparo fue de atrás hacia adelante, impactando en la nuca. Que también salió a la luz un informe secreto de inteligencia policial que revelaba que Catrillanca era un objetivo para la policía desde al menos 2017. El informe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada, la UIOE, una unidad que luego se disolvió, incluía a Catrillanca como un líder clave de la Alianza Territorial Mapuche. O sea que no fue un encuentro casual. Sus movimientos ya estaban bajo la lupa de la policía. La respuesta política y parlamentaria también fue importante. Hubo intentos de crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Al principio, no se consiguió el quórum necesario Pero tras un segundo intento, la comisión se constituyó. y concluyó estableciendo la responsabilidad política del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y del subsecretario Rodrigo Villa, El informe de esta comisión fue aprobado por la Cámara de Diputados. señalando la responsabilidad directa de Carabineros. Y la responsabilidad política de los funcionarios del gobierno por la falta de control de las acciones policiales. Un momento político clave, Luego tuvimos testimonios cruciales. como el de Carlos Alarcón. El carabinero que disparó a Catrillanca Su versión contradijo lo que la policía había dicho al principio, declaró que las primeras versiones eran falsas. y que se les obligó a mentir, Reconoció que no habían recibido disparos desde el tractor. y que los jóvenes no iban armados, Incluso grabó un video desde la cárcel. diciendo que le habían hecho mentir. Y que aún se iban a saber más cosas. Aunque luego dijo que nunca tuvo intención de matarlos. Sus primeras declaraciones pusieron en duda la versión oficial. Y luego aparecieron los vídeos grabados por otros carabineros. El video de la cámara del sargento Patricio Sepúlveda, que fue acusado de obstrucción a la justicia, mostró el momento exacto en el que dispararon a Catrillanca. Se escuchaban 12 disparos dirigidos al tractor. Y frases que insinuaban que se estaba manipulando la información. La publicación de otros vídeos por parte de CIPER Chile reforzó la idea de que la versión oficial no era creíble. Todo esto llevó al juicio. El juicio oral se programó para noviembre de 2019, pero se aplazó hasta marzo de 2020. Finalmente, en enero de 2021, Carlos Alarcón fue declarado culpable de homicidio simple de Camilo Catrillanca y de homicidio simple frustrado del adolescente. Otros 6 carabineros y un abogado fueron declarados culpables de coacción ilegítima y obstrucción a la justicia. Las sentencias fueron importantes. Alarcón recibió una pena total de 16 años de prisión. Raúl Ávila fue condenado a 3 años y un día de cárcel efectiva. Los otros carabineros y el abogado recibieron penas menores. En su mayoría con libertad vigilada. Estas condenas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo. La reacción social y política fue enorme. Parlamentarios de la oposición pidieron que se interrogara al ministro Chadwick, Y exigieron la dimisión del intendente mayor. que finalmente renunció. Se guardaron minutos de silencio. En el Congreso, Y en eventos deportivos. organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU en Chile pidieron una investigación transparente. El caso tuvo mucha repercusión internacional. Las protestas se extendieron por todo Chile. E incluso llegaron a Argentina. Hubo actos simbólicos muy impactantes. Como la proyección del rostro de Catrillanca con versos de Raúl Zurita en edificios de Santiago, También hubo misas en su memoria. donde se pedía justicia. Y se hablaba de la deuda histórica con el pueblo mapuche. Que la familia de Catrillanca se negara a reunirse con el presidente Piñera también fue un gesto muy significativo. En el primer aniversario de su muerte, en noviembre de 2019, Chile estaba en plena agitación por el estallido social. La figura de Catrillanca adquirió un simbolismo aún mayor. Su padre anunció su intención de presentar cargos contra Andrés Chadwick, Se realizaron marchas conmemorativas en todo el país. y su imagen se proyectó en el Congreso Nacional. Incluso se publicó una canción inspirada en él y en las protestas. Una historia con un impacto profundo. Al final, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? Este caso no es solo una trágica pérdida de una vida. Expone problemas mucho más profundos. Versiones contradictorias. Presunta mala praxis policial.
batallas legales. Y tensiones históricas entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, Un único incidente puede sacar a la luz problemas sistémicos. como la actuación de la policía La rendición de cuentas del gobierno. y los derechos de los pueblos indígenas, Hay detalles que llaman la atención. las negativas sobre los vídeos y su posterior aparición, Las narrativas opuestas de las autoridades y los testigos. y las condenas tras un largo proceso judicial. Que Catrillanca estuviera en una lista de vigilancia policial años antes de su muerte plantea preguntas muy importantes. Entender este caso es fundamental para comprender la situación actual en Chile. Sobre todo en lo que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas y el papel de las fuerzas de seguridad. Subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Una última reflexión para ti que nos escuchas. ¿Qué impacto ha tenido este caso en la relación entre el Estado chileno y la comunidad mapuche? Ha llevado a reformas en las prácticas policiales. O a una reflexión sobre las deudas históricas. Es una historia que sigue resonando. Sin duda. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda de hoy. Esperamos haberte ayudado a comprender mejor este complejo caso. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.